La República Dominicana vive una tercera ola de COVID que se ha evidenciado en el aumento de la positividad diaria y la ocupación de camas y unidades de cuidados intensivos. Precisamente en los últimos días, las autoridades se han visto en la necesidad de ampliar la cantidad de camas debido a la falta de espacios para pacientes COVID en clínicas y hospitales. Aunque la semana pasada se tomaron algunas medidas solo para el Gran Santo Domingo, ayer el Poder Ejecutivo emitió un decreto con medidas restrictivas para gran parte del país por una semana. Entre ellas la ampliación del horario del toque de queda, prohibición de venta de bebidas alcohólicas, reducción de aforo en instalaciones deportivas, religiosas y restaurantes, prohibición de celebración de eventos masivos, entre otras. Sin embargo, varias sociedades médicas e incluso el Colegio Médico Dominicano pedían medidas más drásticas para hacer frente a esta ola. Hoy en la mesa de Esta Noche María Cela, debatimos el estado actual del COVID en la República Dominicana, la utilidad de las medidas y lo que deberíamos estar haciendo para romper la cadena de contagios. Y tenemos con nosotros a la doctora Clevi Pérez, quien es presidenta de la Sociedad de Infectología, es infectóloga y además médico adjunto de la Clínica Abreu, encargada del servicio de infectología en el Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Muy buenas noches, doctora, gracias por estar con nosotros. Ya leímos todos ese comunicado que lanzaron hace unos días a raíz de las medidas del recrudecimiento o de la implementación de nuevas medidas de restricciones. Tenemos también al doctor José Joaquín Puello, que debieron habérmelo puesto por seniority primero, al doctor José Joaquín Puello. Muy buenas noches, doctor, médico neurocirujano, profesor universitario, director de la Ciudad Sanitaria Luis Aybar. El doctor José Joaquín Puello ha jugado en los últimos días un rol importantísimo en la advertencia a toda la población de la situación que hemos estado viviendo a través de videos que ha grabado y que se han convertido en virales. Gracias por estar con nosotros. Pero sobre todo con toda la labor que está haciendo ahora desde la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, que se ha convertido en el principal centro COVID en este momento. Y tenemos por último con nosotros a un gran amigo epidemiólogo, el doctor Ernesto Guerrero, quien posee una maestría en salud pública en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel, y también cuenta con un entrenamiento en epidemiología de la Universidad de Massachusetts. Escribe regularmente en el periódico El Nacional columnas muy interesantes sobre artículos sobre el tema del COVID. Vamos a hacer una pausa. Muy buenas noches a los tres. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pequeñita pausa y tan pronto regresemos, iniciamos este tema. Medidas COVID-ENM y todo lo que necesitamos saber en estos momentos. Ya volvemos. Bueno, señores, si empezamos, recuerden que nuestro hashtag es medidas COVID-ENM. Doctor Puello, nos gustaría, como usted ha estado dando estas partes hasta cierto punto a la ciudadanía sobre la situación de cómo iba evolucionando este rebrote o tercera ola del COVID en República Dominicana, nos gustaría que nos dijera a las 8:15 de la noche, que es la hora en que nos encontramos, ¿cómo es la situación? Usted como director de la Ciudad Sanitaria, con las unidades que están en Secanot y que están en el materno infantil y las que están en el resto del país, que ustedes conversan todos los médicos en cuanto a ocupación de UCI. Sí, bueno, muchísimas gracias. Me siento muy bien en compañía de la doctora Pérez, del doctor Guerrero y de ustedes, por supuesto. Para poner las cosas en contexto, hemos notado dos cosas esencialmente que la gente tiene que conocer. Primero, que se nos han aumentado prácticamente el 50% los contagiados y con dificultades serias del COVID, personas por debajo de los 45 años. Hemos notado un aumento importantísimo de la gente joven que está siendo internada. Y en segundo lugar, tal como tú decías, sí, el intervalo que hemos notado entre el primer síntoma del COVID y el internamiento en personas que se complican, y Clevis después puede hablar de eso muy detenidamente, es prácticamente 48 horas, lo que quiere decir que la variante o las variantes que tenemos son variantes, no solamente son más contagiosas, más agresivas, también producen, sí, mucho más agresivas. La situación a esta hora de la noche es la siguiente. Nosotros tenemos en este momento
Tenemos 35 pacientes internados en Secanot, está full la unidad, y tenemos 64 pacientes internados en el materno infantil. Eso quiere decir que nosotros en muy corto tiempo pudiéramos llegar a más de 100 pacientes en las próximas horas. Nos estamos preparando, obviamente, para ello. Estamos abriendo más camas. La ciudad, el Hospital Materno Infantil tiene todavía capacidad para unas 150 camas en total, lo que quiere decir que todavía nos quedan un poquito más de 70 camas por utilizar. Pero de la gente UCI, tiene doctor, que entender, perdón, de UCI, de cuidados intensivos. De UCI. Ah, no, claro, de UCI. Eso es, sí, porque eso fue lo que pregunté. Y eso es muy importante porque hay mucha gente buscando eso en estado grave y dando vueltas. Y a mí me han llamado como 3 personas ya en los últimos 3 días. ¿Y el dato de las camas COVID, doctor? Decía, doctor. Entonces, el dato de las camas COVID es que nosotros tenemos la capacidad para llegar a 150 camas. Ahora, ¿qué debe entender la gente, María Cela? Y aquí tenemos 2 médicos frente a mí. Que una unidad de cuidado intensivo no se monta de la noche a la mañana. Ventiladores, monitores, personal de limpieza, enfermeras, farmacia, los intensivistas, los anestesiólogos. Entonces se está haciendo un esfuerzo sobrehumano para conseguir ese personal que no está a disposición nuestro de la noche a la mañana, como si tuviéramos el sombrero de un mago y sacáramos un conejo del sombrero. Eso no va a ocurrir. Entonces estamos haciendo un esfuerzo increíble y eso ha puesto, y lo quiero decir desde el principio ahora, una presión muy fuerte en nuestros médicos. María Cela, nuestros médicos están cansados, y es Clevis, que ha estado conmigo en una de las clínicas privadas. Nos cansamos de ver todos los días los enfermos. Los médicos también sufrimos la situación dramática emocional que existe en una unidad de cuidado intensivo. Señores, uno pasar de cama en cama con gente con un tubo en la boca, el otro con una mascarilla, gente que está pidiendo aire, que hay que moverlos, y lo voy a decir con toda la crueldad necesaria, que está evacuado en la cama, que hay que limpiarlo, que hay que voltearlo, cambiarlo, arroparlos, y que por cierto en la ciudad sanitaria tuvimos un problema con el aire acondicionado, porque el aire acondicionado venía de los chillers de la parte superior hacia abajo. Si bajamos, si entonces poníamos un poco más de calor en los pisos altos, los internados en el piso inferior, en el primer piso, se estaban muriendo de calor y los de arriba reclamando frazadas. Entonces de todo eso se trata, más los medicamentos que tienen que estar a mano. No solamente es el medicamento normal y corriente que la gente sabe que utilizamos como la dexametasona, están los diuréticos, están los antibióticos, señores, el fentanil, el midazolam, que son medicamentos que se los tenemos que poner para que estén tranquilos. Entonces fíjense que es todo un esfuerzo gigantesco que se está haciendo y la gente tiene que entender, y finalizo esta parte de mi intervención con esto, que solos no podemos. María Cela, no, solos no. O la gente nos ayuda o vamos a colapsar. La gente tiene que entender que tiene que cuidarse, que tiene que vacunarse y que tiene que usar la mascarilla y lavarse las manos y distanciarse. María Cela, hay que esperar, hay que detener las bodas, la ida a la playa los fines de semana en Corpus Christi. Eso hay que detenerlo, pero detenerlo ya. En los cumpleaños, los restaurantes llenos, de alguna manera nosotros tenemos todos que cooperar porque es la salud de la nación y esto no es una guerra. Como le decía yo a un grupo hace unos minutos allá en el lobby de Secanot, a los familiares esperando las noticias, esta es una guerra. La única diferencia es que en esta guerra el enemigo no lo vemos y está ahí con nosotros. Entonces de eso se trata. Doctora Pérez, ustedes en el fin de semana hicieron un comunicado en el que solicitaban una serie de medidas. Ayer el Poder Ejecutivo emitió un nuevo decreto con otras medidas restrictivas. ¿Sienten ustedes que estas medidas que se anunciaron ayer son suficientes para contener la actual situación que tenemos o cuáles otras podrían haber faltado?
Bueno, si te fijas realmente en todas las medidas que nosotros hemos sugerido, te darás cuenta de que realmente se quedaron cortas las medidas que anunció el Poder Ejecutivo a través del decreto. Obviamente es mejor que la situación en la que estábamos, donde prácticamente no se estaba llevando casi ninguna medida, más que el toque de queda. Pero ciertamente, como decía el doctor, es una situación demasiado crítica. Tenemos ahora mismo realmente un colapso del sistema, tenemos a un personal agotado, tenemos también la triste situación de tantos pacientes jóvenes muriendo por esta enfermedad, intubados, a veces no mueren, sobreviven, podemos afortunadamente egresarlos, sacarlos de alta, pero quedan con secuelas también. Entonces no es solamente el hecho de sobrevivir al COVID, es después vivir con las secuelas del COVID. Hay que, aparte de lo de las camas, que claro, hay que darle respuesta al que ya esté enfermo, pero hay que tratar de evitar a toda costa que tanta gente se siga enfermando. Entonces las medidas, claro, es mejor que lo que teníamos, pero entendemos que para la magnitud de la crisis deben haber unas medidas un poco más estrictas. Escuchando al doctor Puello y a usted, doctora, quisiera que el doctor Guerrero me contestara, porque al inicio de la pandemia, cuando estábamos en un pico también con estos indicadores altísimos de COVID, teníamos la diferencia de que solo se estaban atendiendo pacientes de emergencia y pacientes COVID. Ahora no, ahora tenemos procedimiento ambulatorio, procedimientos que no son necesarios, tenemos hasta cirugías plásticas. ¿Pedirían ustedes, además de que se cierre el país por una semana, como han pedido varios sectores, que también se impidan los procedimientos que no son necesarios en las clínicas y hospitales para darle una tregua a los médicos y al personal de salud, o creen que no es necesario? Camila, todo lo que sea necesario para aplanar la curva en estos momentos debe aplicarse. Yo creo que el problema grave en estos momentos es que vaya a desbordarse los establecimientos hospitalarios y con ello pacientes COVID y pacientes no COVID son los que van a sufrir las consecuencias. Fíjate que hasta el momento la mortalidad ha estado relativamente baja, aunque hay que entender que esta situación era previsible. Hace varios meses que esta tercera ola sacudió parte de Europa y hace varias semanas que viene sucediéndose esta misma situación en varios países de Sudamérica y el Caribe. Así es. Países como Guyana, Trinidad en el Caribe, Así es. Cuba, y qué decir de Argentina, Chile, Colombia, son países que están experimentando en esta tercera ola los casos, mayor número de casos y récords en los números de muertos. Sí. No, y aquí, doctor, ya habían sido identificadas varias de las variantes Exacto. que se anunciaron el pasado fin de semana desde hace casi 2 meses. Hace casi 2 meses se había hablado. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar en el próximo bloque de cuáles son esas variantes. El doctor Puello dejó algo que a mucha gente le tuvo que haber hecho un impacto, lo rápido que el virus ataca. Según esta nueva variante o estas nuevas variantes, habrá que ver cuáles son exactamente, porque hay confusión en torno a eso. Vamos a hablar también porque se dice, la culpa es de la vacunación, que la gente se relajó, la culpa es de las nuevas variantes, la culpa es que no se han tomado las medidas restrictivas por parte del Estado. Vamos a hablar de cuáles deben ser, porque en ese sentido el doctor Guerrero también habla del toque de queda como no ser parte de la solución y mucho más cuando regresemos después de la pausa, además de sus inquietudes que nos manifieste a través de Twitter e Instagram con el hashtag que está viendo ahí. Ya volvemos.